centrándonos en lo que queríamos, el Señor ponía en mi corazón. Tengo 5 minutos para compartir con vosotros, 10 minutos para compartir con vosotros en esta tarde. Solo quiero decirte esto, ¿vale? De parte del Señor, y espero que haya alguien que lo reciba de parte del Señor. Y es que, escucha bien, si el Señor te perdonó, perdónate tú también. Amén. Si el Señor te perdonó, recibe el perdón del Señor, deja lo que tienes detrás y camina en pos de lo que tienes delante. La sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Gracias, Señor. Y te hace limpio de verdad. Amén. Amén. Si pediste perdón, si te arrepentiste de tu pecado, siéntete limpio en esta tarde. Es importante sentirse limpio. Yo quiero leeros un texto. Filipenses capítulo 3, verso 13 al 15. Filipenses capítulo 3, versos del 13 al 15. 3. Amén. Amén. Señor, Filipenses capítulo 3, versos del 13 al 15. Dice la palabra del Señor así: el Señor purifique nuestros labios para leer su bendita palabra. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Amén. Su bendita palabra. Las cartas del apóstol Pablo son algo increíble, son un tesoro para todos nosotros. Un completo tesoro. ¿Por qué digo que es un completo tesoro las cartas del apóstol? Porque nosotros como gentiles tenemos en la boca del apóstol la revelación de Dios para nosotros mismos. Tenemos todo lo que tiene que ver con nuestro desarrollo, mandamientos, conducción, labor, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, esas 13 cartas del apóstol Pablo dirigidas a la congregación gentil son un especial tesoro para nosotros. Toda la Escritura es un tesoro, pero eso nos ayuda a centrarnos, a cómo orientar todo lo que hemos leído a lo largo de la Escritura aplicado a nosotros en el tiempo actual. Por eso es un gran tesoro. Amén. Cuando uno lee detenidamente las cartas del apóstol, se da cuenta de no solo la riqueza doctrinal que contienen sus cartas, sino uno se da cuenta de que Pablo, como comunicador del cielo, como portador de la revelación celestial, el cual Dios hace algo milagroso, es capaz de tomar a una persona, revelarle los misterios más grandes del mundo, dejarle y permitirle que esa revelación esté explicada de su puño y letra y corazón. O sea, recibo la revelación divina, pero Dios hace que incluso con estos medios, que son los seres humanos, los cuales son sucios, salga algo limpio, perfecto y puro. Pero está el ADN de la persona, el carácter de la persona, y cuando leemos las cartas del apóstol Pablo, vemos esa tendencia. Una tendencia la cual denota y resalta el carácter del apóstol Pablo en sus diversas cartas. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando una persona habla con otra respecto a cualquier término teológico, cualquier aspecto de las Escrituras, si uno tiene pues, un nivel normal de conocimiento bíblico y habla con una persona respecto a un tema, cuando estás durante media hora hablando con esa persona, no solo sabes lo que esa persona opina de ese tema,
sino de diversos temas alrededor, ya que su manera de expresión, manera de hablar, tiene una tendencia respecto a cómo lo cuenta, a no solo el tema que cuenta, sino a lo que está a su alrededor. ¿Me he explicado bien? Amén. Muy bien. Pues una de las tendencias, una de tantas de las tendencias de Pablo a la hora de escribir y enfatizar enérgicamente en sus cartas es hacer y marcar la gran diferencia que hay entre el antes y después de una persona que no era regenerada a después de ser regenerada. Pablo tiene una tendencia de hablar mucho del antes y después, de lo que fuiste y lo que eres, de lo que vivías antes y lo que estás viviendo ahora, que denota un conocimiento y un apego de esta doctrina que tiene que ver con la regeneración inmediata, con el cambio y la transformación del Señor. Y Pablo se le denota en su puño y letra o en su voz cuando escribe sus cartas. Vemos como expresiones del apóstol, como dice, ya no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O nuevas criaturas somos, lo que vivimos ahora, lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Estos antes y después, ya ahora no somos esclavos del pecado, no somos esclavos de la carne, sino somos esclavos de Cristo. Este antes y después está muy marcado en las cartas del apóstol Pablo. Y esto nos enseña algo esencial, antes de entrar en lo que quiero hablar, de Pablo como un genuino cristiano, entiende algo esencial, y es que cuando Dios pasa por una vida, esta vida cambia. Amén. ¿Sí o no? Amén. Cuando Dios pasa por una vida, cuando Cristo pasa por ti, es imposible que no cambies. Es como una transformación, es como, ¿cómo lo podemos explicar? Es como litros de agua y te limpia toda la suciedad y sales distinto. Cuando una persona dice que Cristo pasó por su vida y sigue igual, es mentira. Cristo no pasó por su vida, pasó otra cosa. Porque todo lo que Dios toca cambia. Amén. Pues en este texto tenemos la misma tendencia del apóstol, sino también, dejando lo que tenemos atrás, nos extendemos a lo que tenemos delante, ¿notan? El apóstol no solo nos está contando su experiencia personal, porque en este texto habla de su experiencia personal respecto a su antigua y ahora su nueva condición, sino que a través de su propia experiencia nos quiere enseñar una gran lección o un montón de lecciones que hay aquí para aprender a todos nosotros los creyentes. En primera instancia aprendemos la lección de siempre avanzar. Avanzar siempre, nunca detenerse, extendiéndonos a lo que tenemos delante. Amén. Porque quien no avanza retrocede, mis hermanos, ya lo hemos hablado muchas veces. ¿Qué sucede cuando una persona se para? ¿Qué sucede cuando una persona deja de orar? ¿Se queda en el estado que estaba? No. ¿Qué sucede cuando una persona deja de leer? ¿Se queda en el estado que estaba? No. Cuando una persona deja de vivir a Cristo, cada vez se parece menos a Cristo. No se queda en esa imagen, es como si te van esculpiendo a la imagen de Cristo, se te va esculpiendo y llega un momento que tú dejas, yo no quiero que me esculpas más, y crees que te vas a quedar con esa forma que te quedaste, pero que va, al contrario, parece que viniera otro por detrás a quitarte la imagen de su. Porque tenemos que seguir avanzando siempre, porque si no avanzamos, retrocederemos. Avanzar siempre. Si uno avanza 3 pasos, permítete retroceder 2, pero no 3. Porque si avanzas 3 y retrocedes 2, siempre estarás avanzando paso a paso. Avanzar siempre, lo aprendemos. Pero hay una lección que me gustaría resaltar, y son los 5 minutos que quiero quedarme con ustedes en esta tarde hablando de esto. Y es la necesidad que Pablo nos enseña aquí, no solo de ir hacia adelante,
sino la necesidad que desde el mismo momento en que voy hacia adelante, me olvido de lo que tengo detrás, adquiriendo así esa sensación de limpieza y nueva criatura que es tan esencial para seguir avanzando. Amén. Y esto es lo que quiero decir. Amén, amén. No solo extenderte hacia adelante, sino olvidarte lo que tienes atrás. Amén. Algo común en la vida del creyente, por desgracia, es la sensación de culpabilidad, la cual a uno le hace sentirse sucio por causa del pecado. No nos sentimos aptos, no nos sentimos dignos, no nos atrevemos a veces ni a levantar la cabeza del suelo. A veces somos capaces de quedarnos en nuestras casas porque nos da incluso temor venir a la congregación. El pecado nos arrincona y nos quedamos en ese estado de suciedad aún habiendo pedido perdón. Eso es lo que hace el pecado y es una tendencia que se repite en el creyente. Bien, esta sensación es increíble y es imprescindible en el contexto ubicado. La sensación de culpabilidad y sensación de suciedad es imprescindible en el contexto adecuado. ¿Qué contexto? ¿A qué contexto me refiero? Al pre-arrepentimiento, justo después de que pecas. Justamente después de que pecas, lo habitual en la vida del creyente, necesario e imprescindible, es sentirte como acabo de describir. Sucio, destrozado, con la cabeza debajo de la tierra, que no te apetece hablar ni ver a nadie, avergonzado por haber pecado delante de tu Padre Celestial. Amén, amén. Amén. Esa sensación de culpabilidad es necesaria. ¿Por qué? Porque cuando te sientes así de culpable es cuando viene el apego y el arrepentimiento al Señor. ¿Qué le sucedió al apóstol Pedro cuando miró a los ojos al Señor o el Señor le miró los ojos a él? Dice, y llorando y saliendo fuera lloró amargamente. Se sentía completamente sucio, se sentía completamente indigno y cuando el Señor cruzó la mirada con él, no podía soportarlo. Salió fuera y lloró amargamente. Amén, amén. ¿Por qué? Porque esa sensación de culpabilidad, de suciedad, en ese contexto es necesaria. Pero es totalmente perjudicial en el momento del post-arrepentimiento. O sea, antes era necesaria, pero después de arrepentirte de tus pecados y sentirte perdonado por Dios, lo cual debería ser la norma, seguir sintiéndote sucio por eso es perjudicial para tu vida y para la mía, porque la sensación de suciedad, la sensación de culpabilidad nos merma el camino, nos hace que nos paralicemos. ¿Estamos aquí? Amén. El no librarte de la culpa hace que ese sentimiento nos paralice y no nos deje continuar ya que nos seguimos sintiendo sucios. Noten esto. Cuando uno está sucio, ¿verdad que no le importa ensuciarse un poco más? Por ejemplo, una persona viene de su trabajo y está completamente sucio y te dicen, oye, ¿me ayudas a bajar la nevera de mi casa? Y dices, bueno, me da igual que me manche de grasa, me da igual, estoy sucio. Me da igual mancharme un poco más. O sea, ya estoy sucio aquí, me da igual que aquí no lo esté y ahora me ensucie. Me da igual ensuciarme un poco más. ¿Es así, sí o no? Sí. Pero resulta que cuando uno está limpio, a que la más mínima posibilidad de ensuciarse la huye. ¿Me ayudas a esto? Me acabo de duchar. Me acabo de vestir, no me pidas que te ayude porque no quiero ensuciarme. Por ende, aplicándole al concepto suciedad y limpieza a lo espiritual,
uno cuando se siente sucio, no le importa ensuciarse más. ¿Sí? Pero cuando uno se siente limpio, no quiere volver a ensuciarse. Amén. Por tanto, ¿por qué es necesario después del arrepentimiento sentirse limpio? Porque la sensación de limpieza te hace que sigas buscando la limpieza. Amén. Pero la sensación de suciedad hace que si ya estoy sucio, ¿qué más da ensuciarme un poco más? ¿Habéis entendido? Porque esto es lo que quiero contaros. Amén. Por eso la necesidad de sentirse sucio después de pecar es imprescindible. Pero la necesidad de sentirse limpio después del arrepentimiento y el perdón es indispensable para seguir caminando. Amén. Amén. Y ese es el equilibrio que tenemos que aprender la Iglesia del Señor. Y no es fácil. Amén. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Amén? Amén. Amén. Estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis para con el Padre. Amén. Sí, Señor. ¿Por qué nos dice eso? Esto no es un recurso para poder pecar, es un recurso por si hay pecado. Por tanto, el abogado que nos defiende bien. Amén. Nos defiende a un nivel que no solo nos exculpa. Exculpar es quitar la culpa, sino que nos justifica. Amén. Haciéndonos como si el pecado cometido nunca lo hubiéramos cometido. Por tanto, si tenemos el mejor abogado que puede existir, ¿por qué nos seguimos a veces sintiendo sucios? No peques, pero si pecas, abogado tenemos. Pídele perdón y siéntete limpio, porque te es vital para seguir caminando. Amén. Como hemos dicho en un principio, el apóstol nos enseña en su propia experiencia dicho principio. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda detrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Vemos en este texto cómo Pablo utiliza expresiones como atrás y olvidar, delante y extenderme. Amén. Atrás y olvidar, delante y extenderme. ¿Ven la contraposición? Amén. Lo antónimo que suena esto. Atrás me olvido, delante me extiendo. Por un lado tenemos me olvido de lo de atrás. ¿A qué se refiere de lo de atrás, Pablo? Podríamos especificar puntualmente en este contexto específico, pero vamos a ampliarlo más. ¿A qué se refiere atrás, Pablo? Se refiere a todo. A todo lo que tenía que ver, en primera instancia, con su vida pecaminosa, por supuesto, pero también en segunda instancia en todo lo que tenía que ver en la comprensión que Pablo tenía de la ley, de Dios, del Mesías, de todo lo que comprendía por santo. Cuando Pablo, mejor dicho, cuando Cristo se encuentra con Pablo, todo lo que él comprendía fue renovado a la luz de las Escrituras conforme Cristo le enseñó. Amén. Todo lo dejaba atrás, extendiéndose en lo que tenía delante. Por tanto, Pablo dejaba atrás no solo el pecado, sino toda la comprensión tergiversada del evangelio que creía que era correcto. Evangelio no, del concepto de vida que creía correcto. Dice olvidando. ¿Saben qué palabra se utiliza? ¿Qué expresión tiene que ver en griego la palabra olvidar? Si viene a significar no solo olvidar, sino como perder la mente. Como si la mente se te fuera. Y no es que el pecado se olvide, porque como dice el salmista, mi pecado está siempre delante de mí. Sino de qué se olvidaba Pablo, de la culpa. Me olvido de lo de atrás, no que pequé,
Porque te digo yo que Pablo nunca se le olvidará consentir en la muerte de Esteban, nunca se le olvidó. Y que le tiraran las ropas a sus pies. Y Pablo consentía en la... Lo vi bien la muerte de Esteban, dijo Pablo. Diría Pablo. No se le olvidaría jamás, pero sí se le olvidó la sensación de culpa, porque Pablo se sentía limpio. Amén. En conclusión a esto, el apóstol es como si dijera: mis hermanos, sigo adelante porque lo de atrás lo olvidé y lo de atrás no me es estorbo. Amén. Pablo comprendía a la perfección su situación con Dios, su persona y condición con Dios, entendiendo lo que era en realidad él delante de Dios. Entendía cómo se tenía que ver él y cómo lo veía Dios. Y ese equilibrio que Pablo tenía era lo que le ayudaba a caminar hacia adelante. Escucha esto que terminamos. Leamos el texto de referencia que hemos leído, pero con sus contextos. Dice, el contexto dice: no que lo haya alcanzado ya, escuchen, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello, por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Después viene el texto que hemos leído, y el contexto siguiente dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y otra cosa, dice, y otra cosa, si la sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿Habéis notado el paradigma de esto? ¿No lo habéis notado? Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Por un lado, que dice Pablo, que no era perfecto, que no lo había alcanzado ya, sino que dejándolo de atrás, proseguía hacia adelante, ¿cierto? Y ahora dice, pero esto mismo sintamos. Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? No es que aún sea perfecto. Y después dice, a todos los que somos perfectos. Amén. ¿Cómo está esto? En un mismo párrafo, somos perfectos, no somos perfectos. Ese es el equilibrio perfecto que tenía Pablo. Un equilibrio que le ayudaba a caminar hacia adelante, en relación con nuestra esencia, en relación con nuestra conducta, en relación con lo que podemos dar nosotros para justificarnos delante de Dios, en relación de todas las facultades que podemos nosotros aportar a Dios, en relación a nuestra naturaleza. No somos perfectos. Es más, no somos nada. Por tanto, proseguimos cada día en ese nivel de perfección hasta llegar a la imagen del varón perfecto, ¿sí o no? Amén. Pero ¿qué sucede? Que en relación a la justificación en su Hijo, a los ojos de Dios somos perfectos. Amén. Por tanto, aunque con mis ojos entienda y admita que no soy perfecto, la comprensión de Pablo era: yo me miro y no soy perfecto, pero entiendo que Dios, como me mira a través de su Hijo, sí que lo soy. Amén. Ahí está el equilibrio. Yo no soy perfecto, no valgo nada, pero sigo caminando, porque tú, cuando me miras, Dios, no me miras a mí, miras a tu Hijo. Amén. Por tanto, la necesidad de sentirte imperfecto es vital para el arrepentimiento, vital para la perfección, vital para seguir caminando. Esa imperfección, esa carencia la necesitamos, porque no somos nada, pero al mismo momento tenemos que entender que en Dios, en su Hijo, somos todos. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Esa es la paradoja de que al mismo tiempo que soy vil y pecador, Dios en su Hijo me ve perfecto. Amén. Sí, Señor. Así pues, este es el pensamiento que quería transmitiros hoy. Gracias, Señor. Que empecemos a trabajar en entender este equilibrio. Y este equilibrio es difícil porque hay a veces que si te inclinas mucho en uno y en otro, a ver cuál es más perjudicial. El sentirte siempre sucio,
o el sentirte que eres más que Moisés. Tenemos que entender que no somos nada en nosotros mismos, pero lo somos todo en Cristo Jesús. Amén. Por tanto, anímate de ese pensamiento. Si cualquier cosa pecaste, arrepiéntete, pero recibe el perdón del Señor y siéntete limpio. Y sigue caminando hacia adelante, no por tus méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí, Señor. Gracias. Amén. ¿Habéis entendido? Amén. ¿De verdad que sí? Amén. Inclina tu cabeza. Gracias.